Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Chris, soy Brujo Wicca y este canal va a estar dedicado especialmente a temas esotéricos, ocultistas y vamos a quitar uno que otro tema por ahí que nos han venido diciendo pero que no son reales. Yo soy Christopher, soy Brujo Wicca y también soy psicoterapeuta, por lo que obviamente cada tema que hablemos aquí va a estar centrado de la parte psicológica y desde la parte esotérica. Espero que les guste. Y pues empezando con todo esto, vamos a decir qué es la brujería. La brujería no es otra cosa que un conjunto de prácticas o conocimientos que generalmente son antiguos, aunque también hay prácticas postmodernas, ¿no? Dentro de la brujería vamos a ubicar especialmente la energía. Cuando hablamos de brujería es que la persona está a través de la energía manipulando la realidad o manipulando lo que sea que necesite hacer. La brujería no es buena ni mala, simplemente es. Ni siquiera los colores existen como tal, pero sí hay tonalidades. Lo que les llaman brujos blancos no es que puedan ser totalmente buenos, ni los brujos negros puedan ser totalmente malos. Aquí hay que hablar como tal de intenciones. Es decir, si alguien se mete conmigo y yo por defenderme le hago un daño, estaría yo siendo brujo blanco o brujo negro. Por eso generalmente a mí me gusta más utilizar la palabra de que somos brujos grises si se le diera un color. ¿Por qué? Porque no necesitamos meternos con alguien, pero si alguien se mete, obviamente está la parte de responder, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos hablar sobre la brujería? Hay muchas cosas, empezando desde que la brujería no es necesariamente mala, ya les había dicho, no es bueno ni malo. Se le da una connotación negativizante a partir de cierto periodo donde hay un asentamiento de la religión católica y entonces todas aquellas personas que no estuvieran dentro de esta práctica religiosa eran llamados brujos, ¿sí? Pero realmente hay un trasfondo en eso. Los llamados brujos eran paganos. Pagano significa persona del campo y un pagano pues básicamente era aquella persona que adoraba la lluvia, ¿no? El fuego, el agua, o sea, todos los elementos, la naturaleza. Los seres humanos hemos estado por muchos años eh, conectados con esta naturaleza. Por eso es muy importante saber el curso, saber de dónde venimos y también saber cómo utilizar los elementos. Dentro de la práctica de la brujería hay muchos enfoques, muchos enfoques. Cuando hablamos de brujería también es importante recalcar que la palabra witch o witchcraft hace mucha referencia a Wicca. Yo practico la Wicca. Wicca hace un poquito más de sentido cuando hablamos de brujería porque es el origen de la brujería, aunque no por eso no significa que las demás prácticas, por ejemplo como los santeros, ¿no? O yorubas, Santa Muerte o satanistas, no puedan ser brujos. Por supuesto que también pueden ser brujos, nada más que ahí sería a lo mejor otro término, ¿no? De acuerdo a su cultura o su culto. Algo más que podríamos saber sobre la brujería es que sí te va a llegar, o sea, no importa que no creas, sí te va a llegar. Vamos a ver cómo la energía, una especie de vibración. Digamos que si tenemos emociones positivas como alegría, felicidad, pues vamos a estar en alta vibración, por lo cual a lo mejor un trabajo no nos va a llegar de golpe o tan fuerte, ¿no? Pero sí nos va a llegar a lo mejor en un 30-40%. En cambio, si estamos tristes, en depresión o con ansiedad, es muy probable que un trabajito nos tire, aunque sea muy básico. Hay que entender esta parte desde la vibración. No tiene nada que ver con ser un poquito racional. Lo que pasa es que muchas personas combinan lo racional con lo energético o esotérico. Muchas veces no se trata tanto de lo racional, es más espiritual, son dos campos diferentes. Hay personas que dicen, es que yo no creo en la brujería porque nunca la he visto. Es que no necesitas verla, sencillamente tu percepción, tu mundo está más asentado en lo racional que en lo espiritual o en lo energético, ¿no? Ahí entra, por ejemplo, algo que me voy a volar desde lo psicológico que se llama la fenomenología, y esto es como tal hacer caso de la experiencia del sujeto, ¿no? A lo mejor si yo desde niño he visto cosas, he sentido cosas, tiene un sentido para mí y tiene una validez para mí porque yo lo he visto, lo he verificado desde primera mano. No significa que para otra persona pueda pasar si no lo ha visto. Está perfecto. Si no lo ha vivido, pues para él no existe, ¿no? Y entre el dicho, no porque no hayas ido a China significa que no exista.
No porque no haya sentido a Dios significa que no exista. Hay que dejar de lado un poquito el egocentrismo, de decir es que yo tengo la razón, ¿no? O nada más pasa lo que yo he vivido. Pues no, hay muchas personas que han vivido muchas cosas y entonces llegan a este tipo de niveles, ¿no? O de conciencias, como les quieran llamar. Dentro de las ramas de la brujería hay muchas, como les decía. De entrada, pues podemos mencionar los Wicca, ¿sí? Que tienen que ver con los elementos. Se generan realmente desde la parte de Europa. Y un poquito se conforman de la magia antigua, lo que le llaman, o la práctica antigua. Y la Wicca también se conforma un poquito de masonería, si hablamos desde el enfoque garneriano. Por supuesto que hay más tipos o más ramas dentro de la Wicca que más adelante vamos a abordar en otro video. Y entonces también otras prácticas, por ejemplo, como la magia egipcia, ¿no? Y adorar a Horus, a Bastet, cosas así. También podríamos hablar desde la magia italiana, ¿no? Que son las brujas striegas, o las gitanas, como les llaman. A magia más latinoamericana, por ejemplo, los chamanes, ¿no? O los que adoran a la Santa Muerte. Son muchas cosas, muchos temas dentro de la parte energética. ¿Qué es lo primero que necesitamos entender dentro de la brujería? Sí existe. Es un campo que no está abierto para todos, porque no todos nos permitimos saberlo o verlo, ya que desde niños hemos sido bloqueados, por ejemplo, con eso está mal, o no es cierto lo que estás viendo, o no es cierto lo que estás diciendo. Una vez que nosotros llegamos a entender estos bloqueos y nos metemos a la mejor a meditación, o nos metemos a estudiar alguna corriente de la brujería, vamos a empezar a despertar lo que le llamarían el tercer ojo, que no es otra cosa que esa conciencia espiritual que todos tenemos. Ahora, esto sería, pues digamos que todo por el video de lo que sería la brujería en una forma sintetizada. Más adelante igual me pueden dejar sus comentarios aquí abajo, cualquier tema, cualquier pregunta, pues vamos a estarla tratando y vamos a seguir sacando más temas de interés para que vayan sabiendo pues qué onda con todo esto. Yo me despido, soy Chris, soy Brujo Wicca y nos vemos a la próxima.